Hola, mucho gusto. Nosotros somos alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Química. Les venimos presentando un diseño multiobjetivo de una cadena de suministro de hidrógeno alimentada con residuos agroindustriales de la caña de azúcar. En los últimos años hemos podido observar que la popularidad del hidrógeno ha aumentado significativamente, ya que es un buen prometedor de energía sostenible. Esto nos puede ayudar mucho a que tengamos una buena transición de energía limpia. Respecto a la cogeneración de electricidad y energía térmica, se puede proporcionar autonomía energética a estas empresas y tener unos ingresos adicionales por la venta de sus excedentes. Y claro, también se le podría dar un segundo uso a sus residuos. Para esto, la energía eléctrica que utilizamos para la producción de hidrógeno se genera con residuos agroindustriales en 50 ingenios azucareros ubicados en México, donde los generadores de vapor funcionan con la quema de bagazo de caña de azúcar. Por lo tanto, nuestro objetivo principal con este trabajo es incluir estas opciones de planificación y diseño en una red de cadena de suministro de hidrógeno. Nuestro modelo matemático está inspirado principalmente en tres formulaciones previamente construidas, las cuales son el enfoque de maximización de ganancias por su flexibilidad en términos de utilización de recursos, la consideración de criterios del calentamiento global y su formulación matemática para el transporte. Este estudio adopta el almacenamiento de un HSC, lo cual quiere decir que está en un sistema completamente armonizado. Y por último, el modelo matemático para la generación de electricidad en ingenios azucareros disponibles para la producción de hidrógeno. Los materiales y métodos que nosotros utilizamos es que principalmente el enfoque aplicado se centra en desarrollar un modelo de optimización que maximice las ganancias y minimice las emisiones de gas de efecto invernadero en un sistema donde el hidrógeno se obtiene a partir de residuos agroindustriales de las fábricas de azúcar en México. Para esto, el arreglo del modelo integra varios supuestos que sirven como puntos de partida para la estimación de indicadores económicos y ambientales. Estos supuestos son los siguientes. El tiempo de operación del sistema se divide en periodos de cosecha y no cosecha, en los cuales el comportamiento durante la generación de energía eléctrica difiere entre sí. Se supone que las inversiones en terrenos y construcciones ya han sido amortizadas, por lo tanto, estos aspectos no se consideran en la inversión de capital requerida. Y las cantidades dadas de energía eléctrica disponible y las capacidades de almacenamiento se consideran restricciones del modelo. A continuación también hablaremos de la estructura del modelo de optimización escogido, la cual el modelo propuesto varía a través de varios módulos de cálculo, los cuales se dividen principalmente en el área de producción, transporte y almacenamiento, empezando por nuestra fuente de energía que se da a través de la electricidad que ocupan las fábricas de azúcar para poder pasar a nuestra tecnología de producción que se da a través de la electrólisis ALK, que es el proceso que utiliza un electrolizador para producir moléculas de agua e hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso a su vez, y teniendo también la electrólisis PEM, que utiliza las membranas para intercambiar protones, y de esta sale de manera líquida. Y pasamos al área de transporte donde se usan camiones de tanques cilíndricos, los cuales llegan a la distribución, y tenemos tres almacenamientos y tres plantas de almacenamiento y tres plantas de distribución para poder pasar así por último a nuestro tanque esférico. Es importante contar también con un módulo de transporte de hidrógeno, puesto que la distancia de envío es un impacto directo a los costos de transporte, y que el precio de venta del hidrógeno en los lugares seleccionados también tendrán un valor de acuerdo a nuestras estaciones de almacenamiento y despacho seleccionados, obviamente para recibir la cantidad determinada de hidrógeno requerida, y que esto también tiene un impacto directo en nuestros ingresos generados.
Prueba de ello, el esquema de la imagen que se puede presentar nos representa una estimación de costos del transporte y nos dan como ejemplo 4 plantas de electrólisis, la cual tienen estaciones de almacenamiento y despacho, en cuál de ellas nos conviene mejor y cuál de ellas requiere un envío menos prolongado. Nos basamos principalmente en estos 3 puntos, lo cual el primero explica que el módulo calcula el capital de inversión y los costos operativos requeridos para las unidades de almacenamiento. Nuestro punto 2 es de que el número de unidades de almacenamiento estará determinado por el modelo de acuerdo con el inventario máximo de hidrógeno recibida en una determinada estación durante el año de operación. Y para el punto 3 es que los factores anteriores determinan el costo total de almacenamiento y el valor es el que se suma al costo de producción y transporte para determinar el costo final del hidrógeno y en cada estación de almacenamiento y despacho. Ocupamos la formulación del modelo de optimización, la cual la fórmula fue la siguiente, que es el costo de producción igual a la sumatoria de los flujos de hidrógeno que se multiplican por el costo de producción por unidad producida en el ingenio azucarero. Para nuestra segunda fórmula es la estimación de los costos de producción en cada planta de electrólisis será igual a los costos variables unitarios de producción que relaciona el consumo de agua y electricidad en el proceso más los costos unitarios fijos de producción. La formulación del modelo de optimización comienza con los costos de producción, los cuales involucran los flujos de hidrógeno desde el punto I al punto final T, se multiplican por el costo de producción por unidad producida en el ingenio azucarero. La estimación de costos de producción en cada planta de electrólisis está determinada por la suma de los costos variables unitarios de producción, que relaciona el consumo de agua y electricidad en el proceso, y los costos unitarios fijos de producción. El primer término, llamado CVUP subíndice IP, resulta de los costos de electricidad y el volumen de agua requerido para la producción de hidrógeno por tonelada. Estos costos varían dependiendo de los precios de estos recursos en cada región. También tenemos que involucrar a los costos de transporte, los cuales consideran el consumo de combustible, los costos de mano de obra y los costos de mantenimiento de las unidades de transporte, así como los costos de peajes. También hablaremos de los costos de almacenamiento, que involucran a los costos de acondicionamiento por unidad, considerando los costos de operación y mantenimiento de las unidades de almacenamiento, y el costo de acondicionamiento de hidrógeno por unidad, valor que es función de la energía eléctrica requerida para licuar el hidrógeno. El costo de acondicionamiento por unidad y el costo total de almacenamiento van incluidos también en estas ecuaciones. La función objetivo de GWP, potencial de calentamiento global, calcula la cantidad total de kilogramo de dióxido de carbono equivalentes para toda la operación. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de hidrógeno se determinan multiplicando el hidrógeno total producido en el año de operación por la cantidad de dióxido de carbono producida por kilogramo de hidrógeno. El transporte de hidrógeno contribuye en gran medida a las emisiones de dióxido de carbono, y estos cálculos comienzan con las distancias recorridas en el año de operación del sistema, multiplicando el número de viajes realizados por el doble de la distancia. El valor restante se multiplica por la ecuación dióxido de carbono por kilogramo de PSG trans, y también se considera el peso de la unidad de transporte para estimar este parámetro. La estimación de emisiones de dióxido de carbono generadas por el almacenamiento se calcula utilizando la variable PSG superíndice ALM, que se refiere al kilogramo de dióxido de carbono equivalente dividido por la tonelada de hidrógeno, y que se multiplica por el total de toneladas de hidrógeno acumuladas en cada terminal durante todo el año de funcionamiento.
Para el caso de estudio de la industria de la caña de azúcar mexicana, se toma la información proporcionada por 50 ingenieros azucareros, presentadas en el sexto informe por la CONADEZUCA, que es el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en un periodo de cosecha de 2006, 2007 a 2018 y 2019. La cantidad de bagazo disponible se modela como un porcentaje de toneladas de la caña cruda molida anualmente, actuando como insumos del modelo, la cantidad de caña cruda molida, la fracción de bagazo y la humedad contenida dentro del bagazo se consideran como los parámetros inciertos y se modelan utilizando una distribución de probabilidad. Bueno, para este apartado del hidrógeno en México tenemos 4 diferentes tablas. La tabla número 5 nos indica los parámetros de producción con 2 modelos principales que son la electrólisis alcalina y la membrana de intercambio de protones, ya que cada tecnología posee diferentes propiedades que pueden tener un impacto significativo al costo de la producción de hidrógeno. El costo variable de hidrógeno producido por la hidrólisis está influenciado por el precio de la electricidad y agua en la región en la que se produce. Para nuestra tabla número 6 tenemos los parámetros de almacenamiento, entre ellas encontramos la capacidad máxima, la capacidad mínima, la inversión de capital, entre otros, y el almacenamiento por la unidad. Para nuestra tabla número 7 tenemos los parámetros de transporte de hidrógeno. Aquí se encuentra información geográfica real del Departamento de Comunicaciones y Transportes para determinar las distancias de envío y los costos de viaje de las rutas seleccionadas, esto con el fin de encontrar una configuración que sea más óptima. Y para nuestra tabla número 8 tenemos los precios de venta del hidrógeno. Se presenta información para estimar el precio de venta de hidrógeno que establece una distancia anual recorrida con un vehículo privado de tamaño medio para ser utilizado en el cálculo del precio de venta del hidrógeno. En esta parte se nos muestran las partes de las regiones y qué costo tiene cada región la electricidad y el agua, y en la siguiente tabla se nos muestran las regiones, pero el flujo de hidrógeno que tiene y cuánto cuesta producir el hidrógeno. En el código para la parte de conjuntos se agregó el flujo del hidrógeno, el costo de la producción y las rutas, que como mencionamos eran 2. Una era mediante electrólisis alcalina y la otra era electrólisis de membrana de intercambio de protones. Al igual que también se agregó las regiones, que estas regiones vienen dadas en la tabla anterior en el apéndice del artículo. Para la parte de parámetros se agregó el valor del flujo del hidrógeno y se agregó el valor del costo de la producción. En esta última parte se plasmaron las ecuaciones que venían en el artículo, esto con la intención de poder reproducir el modelo. Estas ecuaciones nos ayudaban a calcular el costo de producción, el costo de transporte y el costo de almacenamiento del hidrógeno. También se plasmaron las ecuaciones que nos ayudaban a medir los gases de efecto invernadero cuando se transporta, produce y almacena el hidrógeno. A nosotros al momento de correr el programa nos arrojaba error y por lo tanto no nos daba ningún tipo de solución. La intención de este tipo de programa era de que nos diera una solución óptima con la intención de analizar en qué región se produce más el hidrógeno, que tiene un menor costo de transporte y almacenamiento, y a su misma vez poder analizar en qué tipo de región se produce menos efecto invernadero al producir, transportar y almacenar el hidrógeno. Era un programa que analizaba la producción del hidrógeno, los costos que tenía este y también qué tanto perjudicial era para el medio ambiente. Bueno, ya para finalizar con nuestro video, agradecemos la atención y el interés a toda aquella persona que haya llegado hasta este punto. Es de mencionar que la información para el desarrollo de nuestro código se encontrará disponible una vez que se nos haya evaluado y se nos hayan realizado las observaciones necesarias. Y pues esta sería nuestra propuesta. Muchas gracias.